Mi hermana, la favorita de mis padres, me dejó una nota en la puerta: eres una carga, lárgate. Nos quedamos con la casa y el negocio. Le respondí, ok. Ella no sabía que yo era la verdadera dueña de todo. Mi nombre es Casilda Fuentes, y la historia de cómo recuperé mi vida empieza con el sonido de una llave que no encaja en su cerradura. Eran las 9:15 de una noche de martes. El calor de mayo se pegaba a la piel, y el aire de la ciudad olía a asfalto caliente y a los jazmines del jardín del vecino. Yo olía a chiles tatemados, a cebolla y a cansancio. Acababa de supervisar la carga de un camión con nuestro pedido más grande del mes para un cliente en Guadalajara. 500 cajas de salsas del alma. Mis hombros eran nudos de tensión, mis pies, 2 bloques de plomo dentro de mis botas de trabajo, y mi mente era una lista de pendientes para el día siguiente. Solo anhelaba una ducha caliente y el silencio reconfortante de mi habitación. Pero mi llave, la que llevaba colgada en el mismo llavero de Frida Kahlo desde hacía 7 años, no giró. Se topó con un bloqueo metálico, sólido y definitivo. La saqué, pensando que quizás la había metido al revés. La limpié contra la tela gastada de mis jeans y lo intenté de nuevo, con más cuidado. Nada. Fue como intentar abrir la puerta de un extraño. Un sudor frío, ajeno al calor de la noche, me recorrió la espalda. Fue entonces cuando las vi. Alumbradas por la luz amarillenta y parpadeante del farol del porche, había 3 bolsas de basura negras. No eran las bolsas de la cocina, estas eran industriales, gruesas, selladas con cinta adhesiva gris. Estaban abultadas de una forma extraña, angulosa. Por un desgarre en una de ellas, asomaba la manga de mi blusa favorita, la que usaba en las ferias gastronómicas. De otra, se escapaba la esquina de una pila de libros. Reconocí la portada de 100 años de soledad, una edición de pasta dura que me había regalado mi tío Fermín. Y en la tercera bolsa, algo se clavó en mi corazón con la precisión de un puñal de hielo: la oreja de peluche raída de Bruno, el oso que tenía desde los 5 años. Dejé caer mi mochila al suelo. El golpe sordo ahogó el canto de los grillos. Subí los 3 escalones del porche como si caminara bajo el agua. Mi cuerpo se sentía pesado, mis movimientos torpes. La puerta de mi habitación, la que daba al pasillo principal y que siempre dejaba entornada, estaba cerrada. Pero no fue la puerta cerrada lo que me robó el aliento. Fue la mancha de un rojo intenso, casi sangriento, que brillaba sobre la pintura blanca. Mi labial. El tono, rojo pasión, de Chanel, el único lujo verdadero que me permitía, comprado con las primeras ganancias reales del negocio. Y con ese labial, trazada con una caligrafía floja, casi infantil en su arrogancia, una caligrafía que conocía tan bien como la palma de mi mano, había una nota. Eres una carga, lárgate. A partir de hoy, esta es mi casa y mi negocio. No vuelvas. No había firma. No la necesitaba. Era la letra inconfundible de Leonor, mi hermana mayor. El aire se solidificó en mis pulmones. Me apoyé contra la pared, sintiendo el estuco rasposo a través de la tela delgada de mi camisa. La náusea subió por mi garganta, un sabor amargo a incredulidad y bilis. No grité. No lloré. Adentro, muy adentro, algo se quebró. No fue un estallido ruidoso, sino un crujido silencioso y definitivo, como el hielo que se fractura bajo un peso insoportable. Era el sonido de la última fibra de mi esperanza infantil haciéndose añicos. La esperanza de que, si trabajaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, algún día mi familia me vería de verdad. Miré la casa. Mi casa. Recordé el día que firmamos la hipoteca. Yo tenía 25 años. Mis padres, Eulalia y Silvestre, posaban para la foto, sonriendo, orgullosos. Yo estaba a un lado, sintiendo el vértigo del compromiso a 30 años. Es una inversión para el futuro de la familia, dijo mi padre, dándome una palmada en la espalda que se sintió más como una carga que como un apoyo. Tu hermana te ayudará a que quede preciosa. Y Leonor lo hizo. Escogió los sofás de piel, la mesa de parota,
las lámparas de diseño que vimos en una revista. Yo escogí trabajar 16 horas al día para poder pagarlo todo. Pasé la yema de mis dedos sobre las letras grasosas y rojas de la nota. Carga. La palabra resonaba en mi cráneo. ¡Qué broma tan cruel! Yo, que había sido el pilar, la mula de carga, el motor silencioso de esa familia desde que tuve edad para entender lo que era una deuda. Yo, que tomé la receta de salsa macha de la abuela, la perfeccioné, la embotellé y la convertí en un negocio que facturaba millones de pesos al año. Yo, que pagaba la hipoteca, los recibos de luz y agua, el seguro de gastos médicos de mis padres y hasta las tarjetas de crédito de Leonor. ¿Una carga? En la quietud de la noche, bajo esa luz parpadeante, el dolor comenzó a transformarse. El calor de la herida se enfrió, se endureció, convirtiéndose en una pieza de acero afilado en mi pecho. Una claridad brutal, como un relámpago, iluminó los rincones más oscuros de mi negación. Esto no era un impulso. No era un malentendido. Esto era un golpe de estado, planeado y ejecutado con una crueldad metódica. Levanté la vista hacia la ventana del segundo piso, la de la habitación de Leonor. La luz estaba encendida. Podía imaginarlos allí dentro, celebrando. Leonor, probablemente tomándose una selfie con una copa de vino, escribiendo un pie de foto sobre nuevos comienzos y empoderamiento femenino. Mis padres, asintiendo, reforzando su narrativa de que yo era la difícil, la complicada, la que no sabía disfrutar de la vida. De que Leonor, su hija brillante y carismática, merecía todo. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero. Mis manos ya no temblaban. Estaban quietas, firmes. Busqué el contacto en mi agenda y marqué. La voz al otro lado contestó al segundo tono, sólida como una roca. Tío Fermín, dije, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Una mujer más fría, más dura. Tenías razón. Pasó. Pasó lo que siempre dijiste que pasaría. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Luego, su voz, grave y llena de una furia contenida que, extrañamente, me dio fuerzas. Ya era hora, hija. Lamento que tuviera que ser así de feo. Escúchame, no hagas nada estúpido. Vente a mi casa. Mañana a primera hora, vamos a ver a una abogada. No es barata, pero es una leona. Es hora de que les enseñes de qué estás hecha. Colgué. Miré la nota una última vez. Ya no veía una humillación. Veía una prueba. Una declaración de guerra firmada con mi propio labial. Y ellos, en su infinita arrogancia, habían cometido un error fatal. Habían confundido mi paciencia con estupidez. Esa noche, en el sofá de mi tío Fermín, el sueño me fue esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, no veía oscuridad, sino las salas de un museo. Mi museo personal. Una galería sombría y silenciosa donde cada pieza exhibida era una cicatriz, un recuerdo de una traición pequeña o grande que, ahora, vistas en sucesión, contaban la historia completa de mi ceguera voluntaria. Mi mente me obligó a hacer el recorrido completo, sin saltarme ninguna sala, para que nunca más olvidara. La primera exhibición era una de las más antiguas, la titulé, El sacrificio académico. Ocurrió cuando tenía 21 años. Había ganado una beca para un intercambio de 6 meses en una prestigiosa escuela de gastronomía en San Sebastián, España. Era mi sueño. Tenía la carta de aceptación enmarcada en mi mente, el sabor de los pinchos y el aire del Cantábrico ya en mis pulmones. Pero justo un mes antes de partir, el pequeño negocio de salsas, que en ese entonces apenas empezaba, sufrió un revés. Nuestro único distribuidor grande quebró, dejándonos con una deuda considerable y un excedente de producción que se echaría a perder. Al mismo tiempo, Leonor, que acababa de abandonar la universidad por segunda vez, decidió que su verdadera vocación era ser influencer de estilo de vida y necesitaba 30,000 pesos para un seminario intensivo de marca personal, en Cancún. La escena en la sala de estar de mis padres estaba grabada a fuego en mi memoria. Casilda, tienes que entender, me dijo mi padre,
con esa voz de falsa razón que usaba para manipularme. El negocio es el futuro de la familia. No podemos dejarlo caer ahora. España puede esperar. Mi madre añadió, mientras le firmaba un cheque a Leonor, tu hermana necesita este empujón, hija. Es una oportunidad para que encuentre su camino. Lo tuyo de la cocina es un hobby bonito, pero esto es el sustento de todos. Un hobby. Mi sueño, mi pasión, reducido a un pasatiempo. Cancelé mi viaje. Usé el dinero que había ahorrado para el boleto de avión para pagarle a nuestros proveedores. Mientras yo pasaba ese verano negociando con tienditas de abarrotes para que aceptaran mi producto, Leonor publicaba fotos desde Cancún con frases como visualizando el éxito y creando mi propia realidad. Nadie pareció notar la ironía. Avancé a la siguiente sala, donde la pieza central era un diorama titulado La receta robada. La escena principal se desarrollaba en nuestra cocina, 3 años atrás. Estaba obsesionada con crear una salsa que fuera el equilibrio perfecto entre ahumado, picante y un dulzor frutal. Después de semanas de pruebas, de noches enteras con las manos manchadas y los ojos llorosos por el humo de los chiles, lo logré, la salsa de chipotle y arándano. Era compleja, adictiva, única. Era una obra de arte. Semanas después, en la carne asada anual de la familia, mi tío Fermín la probó. Sus ojos, acostumbrados a la franqueza, se abrieron de par en par. Casilda, chamaca, esto es una genialidad. ¿Qué brujería hiciste aquí? Sentí una oleada de orgullo, abrí la boca para explicar el proceso, pero la voz cantarina de Leonor me interrumpió. ¡Ay, tío, te gustó! ¡Qué bueno! La verdad es que me quedó espectacular, ¿a poco no? Se acercó con un movimiento ensayado, tomó un totopo, lo hundió en el tazón y se lo llevó a la boca. No sé, supongo que tengo un don para estas cosas. Es mi receta secreta. Mis padres, Eulalia y Silvestre, la miraron como si hubiera pintado la Capilla Sistina. Siempre tan talentosa, mi vida, arrulló mi madre. Por eso eres la cara de la empresa. Me quedé helada, con la sonrisa congelada en mi rostro. Nadie me miró. Nadie cuestionó la mentira. Yo era la fantasma en mi propia fiesta de éxito. La siguiente instalación era interactiva y la llamé Fiebre y Facturas. Sucedió durante la temporada navideña, nuestro pico de trabajo. Me desperté una mañana con 39 grados de fiebre, el cuerpo adolorido y la garganta en llamas. Era una gripe terrible. Le pedí a Leonor que por favor se encargara de supervisar el empaque de un pedido urgente para una cadena de restaurantes. Ay, hermanita, no puedo, me dijo, mientras se probaba un vestido nuevo frente al espejo. Tengo una comida súper importante con unas blogueras. Es para hacer branding. Tú solo tienes que decirles a las chicas qué hacer, ¿no? No es tan difícil. Mis padres la apoyaron. Tu hermana tiene razón, Casilda. No podemos quedarle mal a ese cliente. Tómate un paracetamol y ya verás que se te pasa. Así que me levanté, me vestí temblando y pasé 10 horas en la planta, con la cabeza a punto de estallar, coordinando al personal, revisando cada caja. Leonor volvió a casa por la noche, quejándose de que el servicio en el restaurante había sido pésimo. Ni siquiera me preguntó cómo seguía. Caminé hacia la última sala, la más grande y dolorosa. En el centro, una pantalla gigante proyectaba en bucle las imágenes de Instagram de Leonor, con la instalación titulada La inversión VS. El lujo. A la izquierda de la pantalla, sobre un pedestal, estaba la factura de la licuadora industrial que compré un año atrás, 80,000 pesos de mis ganancias personales, una inversión que nos permitió triplicar la producción. A la derecha, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito empresarial con el cargo de 95,000 pesos del Hotel Boutique en Tulum. Y en la pantalla, las fotos de Leonor, en la playa, en un cenote, en un restaurante de moda. Trabajando duro para llevar a Salsas del Alma al siguiente nivel. Almohadilla mujer emprendedora, almohadilla work hard play hard. Cuando la confronté, la respuesta fue una obra maestra de manipulación. Casilda,
Es que no tienes visión, me dijo, con un tono de condescendencia experta. Yo no estaba de vacaciones, estaba creando contenido. Estaba vendiendo un estilo de vida asociado a la marca. La gente no solo compra salsa, compra una historia. Pero claro, tú no entiendes de marketing. Mis padres asintieron. Hazle caso a tu hermana, ella sabe de estas cosas modernas. Y finalmente, en la pared del fondo, el recorte enmarcado de la revista Sabores de la Región. La cara sonriente de Leonor en la portada. El titular, Leonor Fuentes, la joven empresaria que convirtió la pasión familiar en un imperio picante. Y mi nombre, en letra pequeña, casi al final, con la ayuda de su hermana Casilda, quien colabora en la cocina. Colabora en la cocina. El recorrido terminó. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana de la sala de mi tío. Me sentía exhausta, pero ya no estaba triste. El museo no era un monumento a mi dolor, sino un arsenal. Cada exhibición era un arma. Cada recuerdo, una pieza de munición. Ellos no solo me habían subestimado. Me habían dado todo lo que necesitaba para destruirlos. Y yo iba a usarlo. La codicia, descubrí, tiene un olor particular. Es una mezcla del aroma a auto nuevo, a perfume caro y a papel recién impreso. Y ese olor había impregnado mi casa durante la última semana de mi vida allí. La fuente de esa peste era un simple correo electrónico, un documento digital que funcionó como el catalizador para que mi familia mostrara su verdadera naturaleza. La empresa era Comercializadora Gastronómica Nacional, o CGN. Un leviatán en la industria alimentaria de México. No eran conocidos por su creatividad, sino por su eficiencia letal para identificar marcas con potencial, comprarlas y masificarlas hasta exprimirles la última gota de rentabilidad. El hombre detrás del correo era Isidro Valdés, su director de adquisiciones, un nombre que en el pequeño mundo de los productores artesanales se pronunciaba con una mezcla de miedo y aspiración. El correo, como supe después, llegó un lunes por la mañana a la cuenta de info@salsasdelalma.com. Una cuenta que Leonor había insistido en manejar porque, según ella, yo era demasiado brusca y no tenía el don de gentes. El texto era corporativo, frío, pero el mensaje era una bomba. Isidro Valdés explicaba que su equipo de análisis de mercado llevaba un año siguiendo nuestro crecimiento. Mencionaba específicamente la innovadora salsa de chipotle y arándano y la feroz lealtad de la base de clientes en la región del Bajío. Elogiaba la autenticidad de la marca, una palabra que me hizo reír amargamente cuando finalmente leí el correo. Y luego, el párrafo que lo cambió todo. En virtud de lo anterior, y considerando el enorme potencial de Salsas del Alma, en el mercado nacional e internacional, CGN tiene el agrado de presentar una oferta formal para la adquisición total de la marca, sus recetas, activos y canales de distribución. Nuestra evaluación inicial, sujeta a una auditoría, es de $50,000,000 de pesos mexicanos. 50 millones de pesos. Puedo visualizar la escena con una claridad cinematográfica. Leonor en el sofá, con su MacBook sobre las piernas, probablemente aburrida, pasando de un correo de un proveedor a una queja de un cliente. Y de repente, ese correo. Sus ojos, perfectamente delineados, abriéndose como platos. El clic de su trackpad, abriendo el archivo adjunto, viendo la oferta formal. La respiración contenida. La oleada de euforia y avaricia pura. No me llamó. No me reenvió el correo. No caminó hasta la pequeña planta de producción en el patio trasero para decirme, Casilda, mira lo que logramos. No. Su primer instinto no fue compartir el éxito, sino acapararlo. Corrió a la habitación de mis padres. Y ahí, a puerta cerrada, el sueño de una vida de lujo fácil comenzó a tomar forma, y yo me convertí en un daño colateral, una pieza que debía ser eliminada del tablero. Durante los días siguientes, la atmósfera en casa se volvió extraña, casi surrealista. Leonor empezó a hablar en un lenguaje de negocios que claramente había aprendido de alguna serie de televisión. Usaba palabras como sinergia, apalancamiento y proyecciones.
Se compró un portafolio de piel que llevaba a todas partes, aunque estuviera vacío. Mis padres la miraban con una admiración embelesada. Nuestra hija, toda una tiburona de los negocios, dijo mi padre una noche durante la cena, mientras Leonor explicaba un plan de expansión a 5 años, que era un completo disparate. A mí me trataban con una amabilidad condescendiente que me ponía los pelos de punta. ¿Por qué no te relajas un poco, hija?, me decía mi madre, mientras me servía una porción más pequeña de lo usual. Te matas trabajando. Deja que tu hermana se encargue de las cosas importantes ahora. Ellos no estaban viendo un negocio que habíamos construido juntas. Estaban viendo un montón de dinero. 50 millones de pesos que, en sus mentes, ya se habían repartido. Podía verlo en la forma en que mi padre miraba los catálogos de camionetas de lujo, en cómo mi madre suspiraba viendo vídeos de cruceros por el Mediterráneo, en cómo Leonor pasaba horas en sitios web de bienes raíces, buscando penthouses en Polanco. La oferta de Isidro Valdés no fue una propuesta. Fue un espejo. Un espejo que reflejó la verdadera alma de mi familia. Y lo que vi en ese reflejo fue feo, deforme y completamente ajeno a la imagen de amor y unidad que yo me había esforzado tanto por mantener. El dinero no los corrompió. Simplemente les dio el permiso para mostrar la corrupción que siempre había estado allí, latente, esperando el precio correcto para salir a la luz. El momento exacto en que mi universo se fracturó no fue con un estallido, sino con el sonido de 3 voces susurrantes en la cocina. Fue 2 noches antes de la nota en la puerta, la noche que solidificó mi decisión de contraatacar. Llegué a casa cerca de las 10, después de resolver un problema con un lote de chiles que no cumplía nuestros estándares de calidad. La casa estaba en una penumbra silenciosa. Dejé mis botas de trabajo en la entrada y caminé descalza por el pasillo. La única luz provenía de la cocina. La puerta estaba casi cerrada, y a través de la estrecha rendija, vi a mi padre, a mi madre y a Leonor sentados alrededor de la mesa. No estaban comiendo. Tenían documentos esparcidos frente a ellos y hablaban en voz baja, con la intimidad de los conspiradores. Me detuve, algo en el tono de sus voces me puso en alerta. No era una conversación familiar. Era una junta de guerra. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, escuchando. El riesgo es Casilda, decía mi padre, Silvestre. Su voz, usualmente bonachona, era tensa. Si se entera de la oferta antes de que aseguremos todo, va a armar un escándalo. Conoce cada número, cada contrato con los proveedores. Podría bloquear la venta. Papá, por favor, le das demasiado crédito, replicó Leonor con su habitual desdén. Casilda es una empleada, una técnica. Yo soy la estratega. Yo manejo la marca. Sin mí, Salsas del Alma, no vale ni la mitad. El propio Isidro Valdés me lo dijo, está impresionado con mi visión. Una mentira flagrante, pero mis padres se la tragaron sin dudar. Sentí una punzada de dolor tan aguda que tuve que morderme el labio para no hacer ruido. Tu hermana tiene razón, Silvestre, dijo mi madre, Eulalia. Su voz era la más peligrosa de todas, suave y razonable, pero llena de veneno. Hemos sido demasiado blandos con Casilda. Le hemos permitido creer que tiene más derechos de los que realmente le corresponden. Este negocio es el patrimonio de la familia, y debemos protegerlo. Por el futuro de Leonor. ¿Y cuál es el plan, entonces?, preguntó mi padre, su voz ahora la de un soldado raso esperando órdenes. El de CGN quiere firmar el acuerdo preliminar la próxima semana. Ya lo tengo todo resuelto, anunció Leonor, y pude casi oír el brillo de suficiencia en su voz. Hablé con un abogado. Un amigo. Dice que la clave es actuar rápido. Primero, la sacamos de la ecuación legal de la casa. Le diremos que necesitamos venderla para reinvertir el capital en una planta más grande. Una mentira piadosa para que firme los papeles de cesión de derechos sin sospechar. Una vez que su firma esté en el papel, la casa será nuestra. ¿Y el negocio?, susurró mi madre. Más fácil aún. No hay nada firmado que la vincule como socia. La liquidamos.
Le damos una cantidad generosa para que se sienta agradecida. Pensaba en unos 200.000 pesos. Con eso puede rentar un departamentito y empezar de nuevo. Hasta le estaremos haciendo un favor, sacándola de una responsabilidad que claramente la supera. 200.000 pesos. La cifra me golpeó de nuevo. No era un insulto. Era el precio que le ponían a mi vida. Una vez que el dinero de CGN esté en una nueva cuenta, a mi nombre, y las escrituras de la casa también, cambiamos las cerraduras. Le dejamos sus cosas afuera. Un corte limpio. Sin dramas innecesarios, concluyó Leonor. Con esa lana, por fin nos compramos la camioneta que siempre hemos querido, vieja, dijo mi padre, y pude oír la ilusión en su voz. Y yo podré, al fin, lanzar mi línea de ropa de resort, añadió Leonor. Hubo un momento de silencio, como si saborearan el futuro que estaban construyendo sobre mis ruinas. Fue mi madre quien hizo la última pregunta, una pregunta que no nacía de la preocupación, sino de la logística. ¿Y Casilda? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? La respuesta de Leonor fue fría, final, y me perseguiría para siempre. Ese ya no es nuestro problema. Que se las arregle. Siempre ha sido una carga emocional. Honestamente, sin ella, esta familia va a ser mucho más feliz. Me alejé de la puerta, moviéndome hacia atrás, paso a paso, como si temiera que el suelo se abriera bajo mis pies. Salía la noche, y el aire fresco se sintió como una bofetada. Me senté en el escalón del porche, abrazando mis rodillas, y el llanto finalmente llegó. No fue un llanto de tristeza, sino de rabia. Un torrente silencioso de lágrimas ardientes que no pedían consuelo, sino venganza. Un corte limpio, habían dicho. Les iba a dar un corte tan limpio y tan profundo que nunca se recuperarían. Conduje sin rumbo por la ciudad dormida. La rabia era un motor rugiendo dentro de mí, tan potente que mis manos se aferraban al volante con una fuerza que las dejaba sin sangre. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada calle vacía un eco de mi propia soledad. Finalmente, sin pensarlo, terminé en el mirador que dominaba el valle, un lugar al que solía venir de adolescente para soñar con el futuro. ¡Qué irónico! Apagué el motor. El silencio fue reemplazado por el zumbido de mis propios pensamientos. Eran un enjambre furioso, las palabras de Leonor, la complicidad de mis padres, los años de trabajo reducidos a una liquidación generosa. Mi primer instinto, el más primitivo, era volver a esa casa y prenderle fuego a todo, metafóricamente hablando. Gritarles, confrontarlos, lanzarles sus mentiras a la cara hasta que se ahogaran en ellas. Pero entonces, la imagen de la sonrisa condescendiente de Leonor apareció en mi mente. Eso era exactamente lo que ella esperaría. Que yo, la hermana emocional, hiciera una escena. Que les diera el placer de verme rota, de poder decir, ya ven, por eso no se puede razonar con ella. Les daría la justificación perfecta para sus acciones. Y yo no iba a darles esa satisfacción. No. La venganza, como mis salsas, era un plato que se servía frío. Y necesitaba la receta perfecta. Saqué mi celular. Mis dedos se movieron con una nueva determinación. Busqué el contacto que era mi ancla, mi única brújula moral en el caos, tío Fermín. Su voz, ronca por el sueño, contestó al tercer timbrazo. Bueno. Tío, soy Casilda, dije, mi voz sorprendentemente estable. Perdón por la hora. Casilda, su tono cambió al instante, la somnolencia reemplazada por una alerta total. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Y se lo conté todo. Los susurros que escuché, la oferta de 50 millones, el plan para despojarme de la casa y el negocio, la liquidación de 200.000 pesos. No omití ningún detalle. Él escuchó, como siempre lo hacía, sin interrumpir. Podía casi sentir su furia creciendo a través de la línea, una furia protectora que me calentó el alma. Cuando terminé, no dijo, te lo dije. No había ni una pizca de presunción en su voz. Solo una gravedad férrea.
Esos malagradecidos, gruñó. Escúchame con atención, Casilda. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. No vas a volver a esa casa esta noche. Te vienes a la mía. Y mañana, no vas a decir ni una palabra. Vas a actuar como si nada. Pero a primera hora, vamos a ir a ver a una abogada. Se llama Benita Montes. Le dicen, la Doberman. Es cara como el diablo, pero vale cada centavo. Yo te presto la lana para empezar. Es hora de que les enseñes que la mula de carga también sabe dar coces. Colgué, sintiendo por primera vez en mi vida el dulce alivio de tener un plan de batalla. Mi tío Fermín no solo me había dado un consejo, me había dado un arma. Y yo estaba lista para usarla. Miré las luces de la ciudad. Ellos habían encendido la mecha. Yo me iba a encargar de que la explosión fuera inolvidable. Una semana después, el escenario para la gran final estaba meticulosamente preparado. La casa, mi casa, olía a victoria ajena. A través de la ventana, podía ver el brillo de las copas de cristal, escuchar el murmullo de conversaciones animadas. Leonor había contratado un servicio de catering de lujo. Un mesero con un impecable moño de mariposa servía canapés de salmón y copas de un vino espumoso que seguramente costaba más que mi primer sueldo. La traición, decidí, tenía un aroma sofisticado. Yo estaba a 3 cuadras de distancia, en la oscuridad de mi auto, que ahora se sentía como mi único territorio seguro. A mi lado, Benita Montes, mi abogada, revisaba por enésima vez una carpeta de cuero. Su rostro era una máscara de concentración impasible. En el asiento trasero, mi tío Fermín observaba la casa con los brazos cruzados, una tormenta contenida en su mirada. Ahí están todos los actores de este circo, masculló Fermín, señalando con la barbilla un auto de lujo que se estacionaba. Ese de traje brillante debe ser el famoso Isidro. Sí, es él, confirmé, sintiendo un nudo en el estómago. Verlos celebrar mi inminente ruina en la sala que yo había amueblado con tanto esfuerzo era una forma de tortura exquisitamente cruel. Benita cerró la carpeta con un chasquido seco. El plan no ha cambiado, Casilda. La paciencia es nuestra aliada. Dejaremos que se sientan victoriosos. Dejaremos que Leonor disfrute su papel de reina. Dejaremos que el señor Valdés deslice el contrato sobre la mesa y desenfunde su pluma. El impacto de la interrupción en el clímax de su celebración es fundamental. El shock es el ablandador que necesitamos antes de dar el golpe de gracia. Asentí, tratando de controlar la respiración. Mi mirada estaba fija en la ventana. Vi a mi madre, Eulalia, reír a carcajadas por algo que dijo Isidro, una risa sonora y genuina que yo no le había escuchado en años. Vi a mi padre, Silvestre, dándole a Isidro una palmada en la espalda, como si cerrara un trato entre iguales. Y luego estaba Leonor. Era la estrella de su propia película. Llevaba un vestido rojo de seda que se ceñía a su cuerpo, un faro de arrogancia en medio de la habitación. Se movía con una fluidez ensayada, su copa nunca vacía, su sonrisa siempre brillante. Estaba seduciendo a Isidro, no de forma romántica, sino profesional, o al menos, lo que ella creía que era profesional. La escuché reír, un sonido que antes me parecía alegre y ahora me sonaba a cristales rotos. ¿Estás segura de esto, hija?, preguntó mi tío, su voz más suave de lo habitual. No, susurré con honestidad. Estoy aterrorizada. Pero estoy más cansada de tener miedo que de cualquier otra cosa. Recuerda quién eres, dijo Benita, sin mirarme, sus ojos fijos en la casa. Esta noche, no eres la hija que busca aprobación. No eres la hermana menor que cede. Eres la fundadora. Eres la propietaria. Eres la única con poder real en esa habitación. Durante 32 años, te han dicho quién eres. Esta noche, tú se los vas a decir a ellos. Mi teléfono vibró en mi mano, un zumbido eléctrico que me recorrió todo el brazo. Era el mensaje que habíamos estado esperando. Era de Isidro Valdés. La señal. Están sirviendo el postre.
El contrato está sobre la mesa. Les veo en 5 minutos. Respiré hondo. El aire dentro del auto se sentía cargado, denso. Olía a la determinación de acero de Benita, a la furia justa de mi tío, y al miedo que yo estaba convirtiendo en combustible. Es hora, dije. Fermina sintió una lenta y sombría inclinación de cabeza. Sin piedad, Casilda. Recuerda lo que te hicieron. Salimos del auto. La noche fresca me golpeó la cara. El sonido de mis tacones sobre el asfalto era el único ruido en la calle silenciosa, un redoble de tambores que anunciaba la batalla. Al llegar a la puerta, me detuve. Una última duda. Una última oportunidad para huir. Pero entonces, la imagen de las bolsas de basura negras apareció en mi mente. La sensación de mi llave siendo inútil. El eco de las palabras de Leonor, ese ya no es nuestro problema. Benita Montes, como si leyera mi mente, levantó la mano y tocó el timbre. El sonido, agudo y claro, cortó la música y las risas de la fiesta como un bisturí. La puerta se abrió y la sonrisa de mi padre, Silvestre, se congeló y se hizo añicos en su rostro. Sus ojos se abrieron, pasando de la alegría al shock y luego al pánico en menos de un segundo. Nos miró a los tres, parados en el umbral como los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras, yo, con un traje sastre negro que irradiaba una confianza que no sentía del todo, Benita, mi abogada, con la calma de un depredador, y mi tío Fermín, cuya mera presencia era una acusación. Casilda, balbuceó, su voz un hilo. ¿Qué están haciendo aquí? Buenas noches, papá, respondí, mi voz sorprendentemente clara y nivelada. Vine a una reunión de negocios. Tengo entendido que se está discutiendo el futuro de mi empresa, y me pareció de mala educación no ser invitada. Sin esperar respuesta, Benita dio un paso firme hacia adelante, forzando a mi padre a retroceder para no ser arrollado. Entramos en la sala. El efecto fue instantáneo. La música pareció morir. Las conversaciones se ahogaron. Todas las miradas se clavaron en nosotros. Vi a mi madre, Eulalia, llevarse una mano a la garganta, su rostro una máscara de horror. Y vi a Leonor. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia y desprecio. Dejó su copa sobre una mesa con un golpe seco y caminó hacia mí, su vestido rojo ondeando como una bandera de guerra. ¿Qué demonio significa esto, Siseo? Su voz baja y amenazante. ¿Cómo te atreves a venir a arruinar mi noche? Lárgate de mi casa ahora mismo. Primero, creo que hay un malentendido fundamental sobre la propiedad de esta casa, Leonor, intervino Benita, su voz cortando la tensión como un diamante. Pero podemos aclarar ese punto más tarde. Ahora mismo, si nos disculpas, mi cliente tiene asuntos urgentes que atender con el señor Valdés. Nos dirigimos hacia la gran mesa del comedor. Sobre su superficie de madera pulida, el contrato de CGN esperaba como un cordero sacrificial, junto a una elegante pluma Montblanc. Leonor se interpuso en nuestro camino, su cuerpo tenso. Tú no tienes absolutamente nada que hablar con nadie. El negocio es mío. Yo lo construí. Yo lo hice lo que es. La audacia de su mentira era tan monumental que me dejó sin aliento por un segundo. La miré, no con la ira que esperaba, sino con una especie de lástima fría. Leonor, nunca has trabajado un día honesto en tu vida. La mentira más grande que te has creído es la de tu propio éxito. Ignorándola, fijé mi vista en Isidro Valdés, el único en la habitación cuyo poder era real. Señor Valdés, mi nombre es Casilda Fuentes. Lamento profundamente esta interrupción. Sin embargo, era imperativo para mí aclarar con quién está usted a punto de hacer negocios. Isidro, que había observado toda la escena sin moverse, asintió lentamente. Una diminuta sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Señorita Fuentes. De hecho, su llegada es muy oportuna. Debo admitir que tenía la persistente sensación de que estaba negociando con la rama de marketing, y no con la raíz del árbol. Esa frase fue el torpedo que hundió el acorazado de Leonor.
Miró a Isidro, luego a mí, con los ojos desorbitados por la traición. ¿De qué está hablando? Yo soy la raíz. Yo soy todo. Fue entonces cuando Benita Montes comenzó su liturgia. Metódica, implacable. Abrió su portafolio de cuero y, como un sumo sacerdote presentando reliquias sagradas, empezó a colocar documentos sobre la mesa, uno por uno. Documento número 1, anunció, su voz clara y resonante en el silencio sepulcral. Acta de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, con fecha de hace 5 años. La empresa, Salsas del Alma, está registrada como persona física con actividad empresarial. La única persona física registrada es la señorita Casilda Fuentes. Aquí está su RFC. Colocó el siguiente papel. Documento número 2. Títulos de registro de marca emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El nombre, Salsas del Alma, el diseño del logo, y los registros de las recetas de los 5 productos principales, son propiedad intelectual exclusiva de Casilda Fuentes. Mis padres parecían haberse encogido. Mi madre se dejó caer en una silla, su rostro pálido como la cera. Mi padre se quedó de pie, mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma alienígena. Documento número 3. Contrato de apertura de la cuenta bancaria principal de la empresa. La única titular y firmante autorizada, Casilda Fuentes. Y el golpe de gracia, dijo Benita, dejando caer el último fajo de papeles con un ruido sordo y definitivo. Las escrituras de esta propiedad. Y los comprobantes de cada una de las 84 transferencias hipotecarias realizadas durante los últimos 7 años, todas emitidas desde la cuenta personal de Casilda Fuentes. La casa, señores, está completamente pagada. Y es completamente suya. Se hizo un silencio tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Benita se ajustó las gafas. Miró a Leonor, cuyo rostro era un cuadro de shock y negación. Por lo tanto, señorita Leonor Fuentes, cualquier acuerdo que usted intente firmar esta noche, no solo es fraudulento y carente de toda validez legal, sino que podría ser objeto de un proceso penal. ¿Quiere que continúe? Leonor no pudo responder. Su boca se abrió y se cerró, pero ningún sonido salió. Su imperio de papel, su identidad de empresaria, todo se había desintegrado en menos de 5 minutos bajo el peso aplastante de la verdad. El colapso de Leonor fue inmediato y total. La mujer de negocios sofisticada se desvaneció, dejando en su lugar a la niña malcriada a la que nunca le habían dicho que no. Es una mentirosa, chilló, su voz rompiendo el silencio, aguda y llena de veneno. Apuntó un dedo tembloroso hacia mí. Ella nos engañó a todos. Se aprovechó de nosotros. Nos hizo creer que era un negocio de la familia, mientras planeaba esto a nuestras espaldas. Tú, me escupió la palabra, siempre has sido una resentida, una envidiosa. No soportabas que yo fuera la cara, la exitosa. Su histeria rebotaba en las paredes, pero no encontraba eco. Nadie la apoyaba. Sus acusaciones eran huecas, desmentidas por la pila de documentos que yacía sobre la mesa. Mis padres intentaron decir algo, pero sus voces eran un murmullo de excusas patéticas. Hija, fue un malentendido, comenzó mi padre. Siempre pensamos que era por el bien de todos, añadió mi madre, sus palabras ahogadas por un sollozo. Isidro Valdés, que había permanecido como un observador silencioso, decidió que el espectáculo había durado lo suficiente. Se levantó, su imponente figura dominando la habitación. Se alisó el saco de su traje con un gesto lento y deliberado. Creo, dijo, su voz tranquila pero cargada de un desprecio glacial, que esta farsa ha llegado a su fin. Miró a mis padres y a Leonor. CGN tiene una política de tolerancia cero con el fraude y la falta de ética. Hemos construido un imperio basándonos en la confianza y la transparencia. Lo que he presenciado esta noche no solo es una falta de profesionalismo, es una vergüenza. Consideren cualquier relación, presente o futura, con mi compañía, terminada. Luego, se giró hacia mí. La frialdad de su rostro se disipó, reemplazada por una expresión de genuino respeto profesional.
señorita Fuentes, dijo, y por primera vez, sentí que alguien en ese mundo de negocios me veía por lo que era. Su temple y su integridad en medio de este circo son tan impresionantes como la calidad de sus productos. Es evidente que usted no es solo el alma de esta empresa, usted es la empresa. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos en la habitación. La oferta original de 50 millones de pesos, continuó, se basaba en la adquisición de un activo. Pero después de ver la debilidad y el riesgo que representa su entorno, y la fortaleza que usted demuestra, mi propuesta cambia. El aire se volvió eléctrico. Le ofrezco 60 millones de pesos por el 70% de Salsas del Alma, declaró Isidro. Esto le permite a usted mantener el control creativo como CEO, con un 30% de las acciones, y nos da a nosotros la mayoría para impulsar la marca a nivel global. La oferta, por supuesto, está condicionada a que usted siga al frente de la operación durante un mínimo de 5 años. El trato es exclusivamente con usted. 60 millones. El número flotó en el aire, devastador. Vi a mi padre tropezar hacia atrás, agarrándose al respaldo de una silla para no caer. Mi madre ahogó un grito. ¿Y Leonor? Leonor me miró, y en sus ojos vi el colapso final de su mundo. No era solo la pérdida del dinero. Era la humillación pública. Era la validación de que yo, la hermana invisible, la cocinera, la carga, valía 60 millones de pesos. Y ella no valía nada. No puedes, susurró, su voz rota y ronca. No puedes aceptarlo. Es nuestro. Es de la familia. La familia no me tira a la calle como si fuera basura, Leonor, respondí, cada palabra saliendo con una calma que me sorprendió a mí misma. La familia no intenta robar el trabajo de toda una vida. Así que no, no es nuestro. Es, y siempre ha sido, mío. Avancé hacia Isidro y extendí mi mano. Señor Valdés, es un honor. Acepto sus términos. Mi abogada se pondrá en contacto con su equipo legal mañana mismo para comenzar con la auditoría y la transición. Isidro estrechó mi mano. Su apretón fue firme, un pacto sellado. Excelente decisión, señorita Fuentes. Bienvenida a CGN. Con una última mirada de puro desdén hacia mi familia, se dirigió a la puerta y se marchó, dejándonos a los 4 en el epicentro de un terremoto emocional. Cuando la puerta se cerró tras Isidro, el silencio que quedó era pesado, denso, lleno de las ruinas de lo que una vez llamamos familia. Los meseros contratados por Leonor se habían escabullido discretamente, dejando los restos de la fiesta fallida como un recordatorio grotesco. Mis padres y mi hermana me miraban, pero ya no con arrogancia, sino con una mezcla de miedo, odio y una desesperación patética. Eran náufragos en una isla que ellos mismos habían incendiado. Tienen una semana, dije, mi voz no admitía réplica. 7 días para empacar sus pertenencias personales y desalojar mi casa. No puedes hacernos esto, Casilda, gimoteó mi madre, las lágrimas corriendo por su maquillaje. Somos tu familia. No tenemos a dónde ir. Esa es una pregunta que debieron hacerse la noche que susurraban en la cocina, planeando cómo dejarme en la calle sin un centavo, respondí, mi voz sin una pizca de la emoción que sentía. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora afronten las consecuencias. Mi tío Fermín, que había sido un observador silencioso y formidable durante toda la confrontación, finalmente habló. Se dirigió a mi madre, su hermana. Eulalia, dijo, su voz grave y llena de una tristeza antigua. Cosechas lo que siembras. Durante 30 años, regaste la planta equivocada, la que daba flores venenosas, e ignoraste la que daba frutos. Ahora el jardín se secó. Me acerqué a mi bolso, que había dejado sobre una silla. Saqué una chequera. La misma chequera de la cuenta de la empresa que ellos habían intentado robar. Llené los campos con una letra firme. Arranqué el cheque y lo deslicé sobre la mesa, justo en el centro. 250.000 pesos, anuncié. Es una liquidación. Es más de lo que ustedes, en su infinita generosidad, planearon darme.
Y honestamente, es mucho más de lo que se merecen. Tómenlo y empiecen de nuevo. Pero tiene un precio. Benita dio un paso al frente. El precio es que mañana firmarán un acuerdo de confidencialidad y una orden de restricción. No volverán a contactar a Casilda, ni a presentarse en su casa o lugar de trabajo, ni a mencionar su nombre o el de su empresa, nunca más. Si aceptan el cheque, aceptan los términos. Leonor miró el pedazo de papel con un desprecio absoluto. No queremos tu maldita limosna, escupió. Perfecto, dije, extendiendo la mano para recogerlo. No, gritó mi padre, abalanzándose y arrebatando el cheque de la mesa antes de que mis dedos pudieran tocarlo. Lo apretó en su puño como si fuera un salvavidas. Lo tomamos, dijo, su voz ahogada por la humillación, sin atreverse a mirarme a los ojos. Asentí lentamente. Lo imaginé. Me di la vuelta. Con Benita a un lado y mi tío al otro, caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. No quería ver sus rostros. Quería recordarlos como eran en ese momento, pequeños, derrotados, ahogándose en las consecuencias de su propia codicia. Han pasado 6 meses. La transición con CGN fue un éxito. Soy la CEO de una marca en expansión nacional. Me mudé a un penthouse en la Ciudad de México. La casa, mi antigua casa, la vendí. Doné una parte significativa de las ganancias a una fundación que apoya a mujeres emprendedoras que han sufrido abuso económico. Sobre mi escritorio, en un elegante marco de plata, no hay una foto familiar. Está la nota. La nota escrita con mi labial rojo. No la guardo por rencor. La guardo como un recordatorio. Un recordatorio de que a veces, el acto de amor propio más grande es saber cuándo incendiar los puentes y nunca mirar atrás. Les di una salida justa, una que ellos nunca me habrían dado. Pero a veces, en la quietud de la noche, mientras miro el mar de luces de esta ciudad infinita, me pregunto si hice lo correcto. Si la misericordia fue la respuesta correcta a tanta crueldad. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? La justicia requiere compasión, o a veces, solo requiere un fuego que lo purifique todo. Gracias por haberme acompañado en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Nos vemos en la próxima.